Buenas tardes, mi nombre es Charlene Castro y junto a mi compañera Evelyn Corsino vamos a estar hablando acerca de las derivadas de funciones. Muchas gracias. Muy buenas tardes, maestra Yordira. Soy Evelyn Corsino y esta es mi exposición acerca de las derivadas de una función. La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de rapidez del cambio mediante la función en cierto intervalo de una función. Formalmente, cuando calculamos la derivada de una función, lo que estamos calculando es el valor de un límite que mide la razón a la que cambia dicha función con respecto a su variable, respecto a la variable que derivamos. Como aquí vemos, ¿qué quiere decir derivadas de una función? La derivada de una función es un concepto local, es decir, se calcula como el límite de la rapidez del cambio media de una función en cierto intervalo, cuando el intervalo considerado para la variable independiente, este se torna cada vez más pequeño. Por eso se le llama derivada de una función en un punto dado. Bien, ahora estaré hablando acerca de la relación de la derivada y el límite. En pocas palabras, la derivada es el límite del cociente de los incrementos de la función y la variable independiente cuando el incremento de la variable tiende a cero. El límite de una función es un concepto fundamental del cálculo diferencial matemático. Es decir, que se va aproximando mucho a un valor pero no llega a tocarle, y la derivada gráficamente nos muestra la recta tangente a la curva en un punto. Ahora le estaré diciendo cómo identificar la derivada o su notación. Bueno, cuando existe este límite se dice que la función no es derivable. En ese punto, para representar la derivada de una función se utilizan los símbolos y, f, x entre paréntesis, y, dy, etc. Es muy importante darse cuenta que la dy y dx es un símbolo, no una fracción. Esta notación de la derivada se llama notación de Leibniz. Bien, ¿qué son las derivadas? Las derivadas, como el nombre los dice, se trata de una noción de la matemática que nombra al valor límite del vínculo entre el aumento del valor de una función y el aumento de la variable independiente. La derivada, por lo tanto, representa cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. En los casos de las funciones de valores reales de una única variable, la derivada representa un cierto punto, el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en dicho punto. Bien, en este caso le estaré hablando acerca de una linealidad de una derivada. La derivada de la suma de dos funciones es igual a la suma de las derivadas de las dos funciones tomadas individualmente. La misma regla aplica también para la resta de dos derivadas. Esta regla es más conocida por el nombre de la regla de la linealidad. La derivada de un número constante es siempre igual a cero. Y mínimos de una función, también llamada refracción de una función o extremos de la función. Máximos son los valores más grandes y mínimos los más pequeños. Aquí, como podemos ver, tenemos un ejemplo acerca de este. Son conocidos colectivamente como extremos de una función o los valores más grandes y pequeños que toma una función en un punto situado, ya sea dentro de una región en particular de la curva o en el dominio de la función en su totalidad.
Para darle conclusión a esta presentación, les estaré hablando acerca de la importancia y aplicación de la derivada en diferentes campos. Bien, la derivada está que hoy en día no es posible entender el mundo en que vivimos sin la aplicación de esta. Mediante el estudio de funciones concretas, mediante el uso de las derivadas, podemos conocer la variación del espacio en función del tiempo y el crecimiento de una bacteria en función del tiempo. La derivada tiene una gran participación en unas profesiones, tales como la arquitectura, ingeniería mecánica, ecología, medicina, etc. Muchas gracias. Esto fue todo por Charlene Castro, número 8, Evelyn Cocino, número 11, y esta fue nuestra presentación.